Buenas tardes, el día de hoy hablaremos sobre el rol que ha ocupado la Constitución de 1991 en la inflación de Colombia. Y para ello presentaremos 5 puntos importantes, los cuales son, primero, la normatividad; segundo, los principios económicos que surgen a partir de lo que la Constitución de 1991 establece; el diseño institucional; los efectos económicos, tanto positivos como negativos; y por último, los comentarios que vienen incluidos con una serie de conclusiones. En cuanto a la normatividad, sobre el rol que ocupa la Constitución de 1991 en la inflación, este se ve reflejado en el capítulo 6 de la Constitución de 1991 en el título 12, en el cual se refiere principalmente a la banca central y describe que el banco no podrá establecer cupos de crédito ni otorgar garantías a favor de particulares, salvo cuando se trate de intermediación de crédito externo para su colocación por medio de los establecimientos de crédito o de apoyos transitorios de liquidez para los mismos. La Constitución de 1991 en Colombia otorgó autonomía al Banco de la República para regular la moneda, los cambios y el crédito. Esto ha permitido al Banco de la República tener un mayor control sobre la inflación y el manejo cambiario en el país. Además, la Constitución de 1991 introdujo varias reformas al sistema de banca central que existía en Colombia. En general, la Constitución de 1991 ha tenido un impacto significativo en la estabilidad monetaria del país. También los artículos 371, 372 y 373 de la Constitución de 1991 tratan sobre la banca central en Colombia. El artículo 371 establece que el Banco de la República ejercerá las funciones de banca central y estará organizado como persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica. El artículo 372 establece que la Junta Directiva del Banco de la República será la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, conforme a las funciones que le asigne la ley. Por último, el artículo 373 establece que el Banco de la República tendrá como objetivo fundamental garantizar la estabilidad de la moneda. En conjunto, estos artículos establecen el marco legal para el funcionamiento del Banco de la República como banca central en Colombia. De acuerdo a los principios económicos con respecto a lo establecido por la Constitución de 1991, es importante mencionar que el Gobierno y el Banco de la República tomen medidas para controlar la inflación y mantener la estabilidad económica del país. Algunas de estas medidas pueden incluir la implementación de políticas monetarias y fiscales adecuadas, la promoción de la productividad y la competitividad de la economía y la reducción de la indexación de la economía colombiana. Además, el gobierno puede implementar también políticas fiscales adecuadas para controlar la inflación, como la reducción del gasto público y el aumento de los impuestos. Para esto, se debe permitir que los precios asignen de una buena forma los recursos y, de la misma manera, evitar los efectos regresivos de la inflación sobre la distribución del ingreso. En resumen, es importante que la inflación en Colombia se mantenga en niveles bajos y estables para garantizar el crecimiento económico y el bienestar de la población. En cuanto a la institucionalidad, es importante resaltar que para dar cumplimiento a lo estipulado por la Constitución del 91, el Congreso creó la Ley 31 de 1992. En esta se establecen las funciones, deberes y responsabilidades que tiene el Banco de la República para con el gobierno y en sí el pueblo colombiano. Entre estos artículos cabe destacar cosas muy importantes, como por ejemplo, según el parágrafo del artículo 2 de la misma,
Es deber de la Junta Directiva del Banco adoptar metas específicas de inflación, las cuales deberán ser siempre menores a los últimos resultados registrados. Y como dice en el artículo 5, la Junta Directiva del Banco debe presentar un informe semestral al Congreso. Estos dos postulados son muy importantes porque el primero demuestra que el Banco de la República debe ser realista y transparente, con los objetivos de bajar o mantener bajos los niveles de inflación en el país, y segundo, permite demostrar cómo si bien el banco es más independiente, sigue estando sujeto a la verificación de una institución diferente. Esto con el fin de garantizar que se estén llevando a cabo los objetivos propuestos y así tener un mejor control de los datos. Ahora bien, sabiendo el papel fundamental que juega esta institución en la economía del país y entendiendo que la inflación afecta y repercute en todos los aspectos de la vida cotidiana de los ciudadanos, es necesario preguntarse quién compone y lidera el Banco de la República, ya que uno esperaría que fueran personas que velen por los intereses del país y no por los intereses del gobierno o de una clase en particular. Pues de acuerdo al organigrama del banco, existe una junta directiva con 7 miembros, de los cuales 5 son llamados codirectores, ejercen 4 años y en un principio todos fueron nombrados por el presidente Gaviria en el 91, por ser el primer gobierno en el que se empezó a regir este sistema. Sin embargo, para garantizar la transparencia, cada presidente elige 2 codirectores cada 4 años en el segundo año de su gobierno. Ahora bien, quien preside la Junta es el ministro de Hacienda, el cual es elegido por el presidente de la República electo, y un gerente elegido por la misma Junta. Es importante la presencia y función del ministro de Hacienda en esta Junta, pues es el que dirige en cierta manera la Junta y puede garantizar una comunicación más directa con el presidente, terminando de demostrar así que el Banco de la República no es independiente al 100%. Cabe aclarar que en un principio el presidente solo cuenta con un miembro en la Junta, que es el ministro de Hacienda, pero después de 2 años cuenta con, sus, cuenta con su ministro de Hacienda y con 2 codirectores que nombra, llegando así a ejercer una influencia sobre la Junta. Hoy en día, el Banco de la República tiene una página web en la que se puede acceder gratuitamente y desde cualquier lugar. En esta se pueden encontrar cifras, estadísticas, noticias y distintos documentos. Gracias a esto se puede tener un mejor y mayor acceso a la información para participar, informarse y velar por el cumplimiento de la labor de la institución. Actualmente, según el Banco de la República, la meta de inflación es del 3% y la inflación anual según el DANE es del 13,34%, dando cuenta así del gran camino que queda para intentar llegar a la meta, sabiendo que es casi imposible llegar a ese objetivo, pero se puede lograr. Bueno, ahora hablando un poco de los efectos y las consecuencias que trajo consigo la Constitución del 91 cuando hablamos de la inflación y la economía, podemos darnos cuenta en este primer gráfico cómo es, pues, de la Constitución del 91 se logró disminuir los niveles de inflación notablemente, ya que, como podemos ver, pasamos desde el 91 casi un 23-24% al 2002 casi una reducción hasta el 5%, 6%. Esto es algo positivo que trajo consigo la Constitución del 91, ya que logró poner a Colombia al nivel de los países desarrollados a nivel de inflación. Ahora, si miramos la comparación de cómo ha ido ocurriendo esta disminución y este nivel de inflación con respecto a la realidad y a las metas que ha propuesto el Banco de la República, nos podemos dar cuenta que casi en ningún año se ha cumplido. Esto debido a que, si bien la inflación también depende de factores internos, como puede ser el clima, el manejo de los recursos o factores políticos, también depende en su mayoría de factores externos, ya que dependemos del Banco Central y esto hace que fluctúe mucho el nivel de inflación sin tener mucho poder sobre esto. O factores como por ejemplo la guerra, los conflictos que ocurren fuera del país que nos afectan directamente y afecta a todos los países del mundo. Esta es la razón por la que es muy complicado cumplir las metas que se propone el Banco de la República para hablando de los niveles de inflación. Ahora, como comentario, tenemos que el Banco de la República ha cumplido con todas las misiones que se le encomendó en la Constitución de 1991. Estas vendrían a ser, primero que todo, velar por el mantenimiento de la capacidad
adquisitiva de la moneda. Segundo, evitar la inconsistencia intertemporal en el manejo de la política monetaria, entre otras cosas. En resumen, todo esto se puede unificar en contribuir a la estabilidad financiera de la nación. Además de esto, tenemos que el Banco de la República ha tenido diferentes controversias a lo largo de que se creó la Constitución de 1991. Una de las que más destacan sería las amenazas de políticos ante la relativa independencia que se le brindó al Banco de la República. Debido a que que varios políticos querían tener un mayor control de la política monetaria y cambiarla. Además de esto, había otra controversia que estuvo en la recesión de 1999, que ocurrió en Colombia, que es la peor que ha sufrido el país en su historia, sin contar los problemas que se tuvieron durante la pandemia, ya que esto fue un efecto mucho más global y no únicamente en Colombia. A esta recesión se le atribuye la culpa al Banco de la República debido a que muchas decisiones que tomaron no fueron precisamente correctas. Y por último tendríamos la independencia del Banco de la República ha evitado los problemas de inconsistencia intertemporal. Ahora, entre otras conclusiones, tenemos que la Constitución de 1991 ha tenido efectos económicos importantes a nivel de la estabilidad de precios y la sostenibilidad del endeudamiento público. Esto lo podemos ver como al darle mayor independencia al Banco de la República ha servido como tecnología de compromiso para evitar la inconsistencia intertemporal en la política monetaria y cambiaria. Además de esto, esta decisión ha jugado un rol central para reducir las tasas de inflación a nivel de un país, como lo podría ser Colombia. Justo esto es uno de los principales logros económicos de la Constitución del 91, junto a mantener la inflación baja. Además de esto, tenemos que el Banco de la República no está exento de debates. Y por último, se tiene que tener en cuenta que reducir la inflación tiene costos. Y esto es un proceso que se tiene que hacer gradualmente, debido a que hacerlo de una manera muy drástica puede terminar y generar una crisis en el país, como lo sería el cortar por completo e indefinidamente la producción de dinero, que en este caso te solucionaría muchos de los problemas que puede llegar a tener la nación, pero esto mismo te podría llegar a causar una crisis en el país.